Bienvenidos amigos, hermanos, Iglesia Cristiana una vez más, este miércoles 29 de abril, juntos para estar estudiando la Escritura, un día donde especial para nosotros, porque claro, el día donde la Iglesia se congrega para escudriñar, es lo que nos ha mandado el Señor, ¿verdad? Si una Iglesia no se congrega para escudriñar las Escrituras, la Iglesia no crece. Y es muy importante, aunque en muchos lugares no toman en cuenta el estudio bíblico, pero el Señor lo tomó en cuenta porque Él nos mandó a estudiar la Biblia. No solamente individualmente, sino también como iglesia, para podernos ayudarnos mutuamente y crecer mutuamente, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla, Señor, y ábrenos el entendimiento, Dios, para comprender el mensaje que tú nos tienes para esta tarde, para nosotros y para tu iglesia en forma general. Te alabamos y te damos gracias por darnos este privilegio, ser tus hijos y estar en tus cosas y poder descansar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Génesis, estudiando el libro de Génesis, y hoy nos tocaría Génesis capítulo 2, versículo 4 al 9. Y esa va a ser nuestra lectura. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice así la palabra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura que tenemos para esta tarde. Vamos a ver si Dios lo permite de poder llegar a terminar el versículo 9. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? El tema que vamos a tratar hoy, bueno, es un resumen que está haciendo Moisés, un resumen de la creación de Dios. El resumen del capítulo 1, perdón. Es un resumen de la creación de Dios. En el estudio anterior vimos el reposo de Dios, para entrar en una introducción, para más o menos entender lo que estamos mirando, ¿verdad? No entrar directamente al tema porque muchas veces podemos no entender. Acuérdense que estuvimos mirando el reposo de Dios. Moisés está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dejando bien en claro que Dios fue el que creó todas las cosas. Y lo hizo en 7 días. Eso fue lo que vimos el miércoles donde estuvimos estudiando este libro. Para saber sus raíces, los judíos debían saber cada cosa, ¿verdad? Acuérdense que ellos eran el pueblo de Dios y ellos tenían que saber todo. No solamente que Dios lo había sacado de Egipto, sino todo el origen, dónde comenzó el hombre, porque ellos predicaban a Jehová Dios, al Jehová Creador. Entonces, ¿cómo? Imagínense, se aparece un gentil y le pregunta al judío, ¿cómo hizo Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo hizo al hombre? Vos sabés que no sé. No, él tenía que saber. Lo mismo nosotros. Si alguien viene, nosotros que andamos en la calle continuamente, ¿verdad? Haciendo mandados, trabajando continuamente, y las personas nos hacen preguntas. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Y nosotros tenemos que saber, porque somos los representantes de Dios en la tierra. Si no sabemos el Dios que predicamos, no lo conocemos, bueno, hay un problema, ¿verdad? Por eso el cristiano se tiene que esforzar en memorizar la palabra y no solamente memorizarla, sino también saberla explicar. Y explicar ya del Génesis, comenzar desde el Génesis. No solamente el Evangelio, sino desde el Génesis. El cristiano tiene que ser un doctor, un experto en la palabra de Dios. Y bueno, y este estudio es toda la vida. Toda la vida el cristiano tiene que ir perfeccionándose, estudiando, haciendo cursos. Bueno, en sí hay que siempre estudiar la palabra. ¿Y hasta cuándo? Hasta que me muera. Porque esa es la tarea del creyente, conocer a Dios. Mientras Dios nos dé vida aquí en la tierra, tenemos que conocerlo para darlo a conocer. Lo mismo Israel. Israel iba a entrar en la tierra prometida, iba a entrar en Canaán,
Y Israel iban a haber paganos y le iban a preguntar, ¿cómo es Jehová? ¿Qué hizo Jehová? ¿Se entiende? No solamente nos sacó con mano poderosa de Egipto, sino también ellos tenían que explicar cómo Dios hizo la tierra, cómo hizo el mundo, cómo hizo la estrella, el sol, todo, ¿verdad? El ser humano. Entonces por eso hay que comenzar desde el principio. Ellos también tenían que enseñar a sus hijos. Lo mismo nosotros, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ellos tenían que enseñar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos tenían que repetirlo. ¿Nosotros no tenemos que hacer lo mismo? Claro, nosotros tenemos toda la Biblia. Ellos tenían el Pentateuco, nosotros tenemos más responsabilidad que los judíos. Porque los judíos no tenían toda la palabra, tenían solamente el Pentateuco, algunos salmos, ¿verdad? Algunos profetas, pero nosotros tenemos todo, toda la palabra. Y toda la palabra es útil, dice Pablo. Así que si toda la palabra es útil, comienza desde el Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos que saberla. ¿Para qué? Para enseñarlo a nuestros hijos. Más aquellos que somos ancianos. Tenemos que primeramente enseñar la palabra de Dios en nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Si no podemos enseñar la palabra en nuestra casa, ¿cómo vamos a enseñar la palabra en la iglesia? Si yo no enseño la palabra en mi casa, ¿se entiende? Entonces la idea es que seamos expertos. Tanto los judíos tenían que ser expertos en la palabra de Dios, nosotros también tenemos que ser expertos. Entonces Dios, volvemos a lo que se habló la semana pasada, Dios para crea todo, ¿verdad? Y el séptimo día para y lo mira y dice, qué lindo lo que creé, ¿verdad? Y lo santificó y lo puso aparte para que los judíos no trabajaran y usaran ese día para lo mismo, para recordar lo que Dios había hecho, para que disfrutaran lo que Dios había hecho. Todo lo hizo para ellos. Era un día donde debían estar pensando en su Dios, de adorarlo, el sábado, para los judíos. Ese fue el mandato de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto que ellos tenían, ¿verdad? Versículo 3. Ahora en el nuevo pacto que Dios hizo con sus hijos, Dios nos pide que usemos el día domingo para recordar la resurrección de su Hijo. ¿Dónde lo sacamos eso? Bueno, lo sacamos de los apóstoles. Los apóstoles, ellos son nuestra guía, ¿verdad? Porque somos una iglesia apostólica. Y ellos fueron los primeros cristianos, donde formaron las primeras iglesias, y donde ellos se congregaban el domingo, donde recordaban la resurrección de Jesucristo, el nuevo pacto, el Evangelio. Como dije hoy, lo que vemos siempre que no solamente el Evangelio sirve para la salvación, sino también para la edificación de la iglesia está el Evangelio. Siempre el Evangelio. No podemos salir del Evangelio. Por eso los viernes estudiamos el glorioso Evangelio. ¿Se entiende? Porque no podemos sacar el Evangelio de la Biblia, porque la Biblia está siempre, en toda la Biblia está el Evangelio. Entonces en los siguientes versículos vemos cómo Dios inspiró a Moisés que hiciera un pequeño resumen del capítulo 1 para que no quedara duda, ¿verdad? Que Dios fue el que creó todas las cosas en 7 días. Vuelve a repetir lo mismo de lo que dice el capítulo 1. Como Dios hizo la tierra e hizo crecer la vegetación. Dios hizo la tierra e hizo crecer la vegetación. Versículo 4 al 6. Como dije, es un resumen de lo que pasó en el capítulo 1, lo que es el capítulo 2. Después, de versículo 7 al 9 del capítulo 2, nos habla cómo Dios creó al hombre en el huerto. Ya tenía todo para vivir. Dios hizo todo para que cuando el hombre estuviera parado en el huerto, tuviera todo. Versículo 10 al 14. Nos habla de la ubicación del huerto, sus ríos y la riqueza que había. Dice la Biblia que había oro. Versículo 10 al 14. Después, del versículo 15 al 20, Dios pone a trabajar a Adán en el huerto. Dios pone a trabajar a Adán en el huerto. Así que el trabajo, acuérdense, hermano, que no es un castigo, es una bendición. Versículo 21 al 25, Dios crea a la mujer del hombre y establece una familia. La primera familia que hay en el huerto la crea Dios. Entonces, todo esto lo escribió Moisés para que supieran cómo Dios hizo todo. Y, o sea, obviamente, acuérdense que Moisés estaba escribiendo todo para que cuando entraran en la tierra de Canaán, los que entraron a la tierra de Canaán, o sea, Josué y la segunda generación que salió de Egipto, supieran quién era Jehová. ¿Quién era? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Dios? Todo tiene que comenzar desde el principio, desde Génesis. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo hizo el hombre? Y ahí cómo se crea Israel como nación. Pero todo esto tenía que estar todo escrito, porque ellos lo sabían. Dios le estaba revelando todo esto a Moisés, y Moisés estaba escribiendo, ¿verdad?
Pero Moisés no estaba pensando en ellos, sino estaba pensando en la generación venidera. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Adoramos al Dios verdadero. Nosotros somos los adoradores que adoramos en espíritu y en verdad. Y bueno, ¿a quién vamos a adorar si no conocemos al Dios de la Biblia? Por eso tenemos que conocerlo, hermano. Como dije, toda la palabra es útil para enseñar, pero para enseñarla tenemos que aprenderla primero. Por eso debemos conocer y conocer más de la palabra, y después conocemos de la palabra enseñar a otros. Porque ese es el trabajo que nos mandó a hacer el Señor, y es el mismo trabajo que tenían los judíos. Se lo repetirás a tus hijos andando en el camino, ¿verdad? Al extranjero. Tenían que estar continuamente enseñando la palabra. Lo mismo nosotros aquí en esta ciudad de Durazno. Pero también el mundo, cuando esté delante de Dios, no va a tener excusa. ¿En qué tema estamos hablando? De la creación. ¿Tá? No va a tener excusa. Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20. Romanos 1, 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Dónde se lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, ¿qué va a hacer Dios con aquellas personas que se paren delante de Dios en el día del juicio? Digan: nosotros no sabíamos que había un Dios. ¿Saben qué? Le va a mostrar la creación. Tú no vivías, no había un sol. Donde tú vivías no había árboles. Donde tú vivías no había un animal. Tú mismo, ¿quién te creó? ¿Quién te creó a ti? Bueno, Dios. Entonces la misma creación también Dios la va a usar para juzgar al mundo. ¿Se dan cuenta? La misma creación Dios la va a usar para juzgar al mundo. Le va a mostrar todo lo que creó y lo que hizo el mundo con la creación. ¿Qué hizo el mundo? La ignoró. No le importó. Entonces Dios, por medio de sus atributos, va a juzgar al mundo. El Dios creador es uno de los atributos, ¿verdad? El Dios de amor. ¿Dónde muestra Dios su amor? En la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ah? Entonces, Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo el mundo? Lo ignoró. Bien, es también por el atributo del amor de Dios, Dios va a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque despreciaron su amor. La justicia de Dios, ¿dónde la vemos? En la cruz, donde Cristo paga el precio de nuestra condenación. Allí en la cruz paga el precio de nuestros pecados. ¿El mundo qué hizo? Ignoró, no quiso saber nada. Bueno, acá también vemos la justicia. Entonces, todos los atributos de Dios, Dios los va a usar también en el día del juicio para juzgar al mundo. Entonces, vemos que por eso los creyentes debemos estar enseñando quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, mostrar sus atributos por medio de la palabra. Los hijos de Dios somos los que conocemos a Dios y creemos en ese Dios, que decimos predicarlo, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué nosotros lo creemos? Por medio de la fe. Es por fe, ¿verdad? Vivimos por fe. Enseñamos la palabra de Dios por fe. ¿Fe qué? Que es la verdad. Por eso el justo por la fe vivirá. No vivimos de acuerdo a nuestro deseo. Cuando caemos en el pecado de vivir según nuestros deseos carnales y empezamos a enseñar ¿qué? ¿Quién soy yo? ¿Lo que yo deseo? ¿Lo que yo necesito? Bueno, ahí ya estoy enseñando mis deseos carnales. ¿Se entiende? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar enseñando los deseos de Dios. Génesis 2.4. Génesis capítulo 2, versículo 4. Comenzamos el estudio. Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Los orígenes, o sea, el principio de los cielos. Eso quiere decir, el principio de los cielos. Vemos que hay más de un cielo, porque la Biblia dice los cielos. No quiere decir un cielo.
Ahora es distinto, mire lo que dice Génesis 2.4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, o sea, hay una tierra sola, ¿se entiende? Una tierra sola para que el hombre habite. Dios creó una tierra para que el hombre habite. Entonces vamos a ver los orígenes de los cielos, de los tres cielos que creemos, o por lo menos que la Biblia lo manifiesta claramente, ¿verdad? El primer cielo es el cielo que ven nuestros ojos. Miramos hacia arriba y vemos el primer cielo. ¿Dónde qué? ¿Dónde viven quién? Las aves. Mateo 6.26. Mateo 6.26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, ¿dónde la miramos a las aves? En el cielo. Ese es el primer cielo, ¿verdad? Ahí donde viven las aves, o sea, viven no, sino que adornan el cielo, porque Dios hizo a las aves para que adornaran el cielo. El segundo cielo es el espacio. El segundo cielo es el espacio. Génesis, capítulo 1, versículo 14 al 17. Génesis 1, 14 al 17 ya lo vimos, pero estamos mirando los cielos. Haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, e hizo las estrellas. ¿Dónde la hizo? En el espacio. Las estrellas están en el espacio. No están en el primer cielo, sino están en el espacio. Bien. Y el tercer cielo es donde vive Dios. ¿Dónde lo dice? Bueno, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo está hablando de las revelaciones que Dios le dio a Pablo. Y ahí comienza él, dice, conozco a un hombre en Cristo, o sea, se cree que está hablando del mismo, ¿verdad? Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, no sé si fui en espíritu, me llevó en el cuerpo, no lo sé. Sé que fui. Dios lo sabe, dice. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso entonces? En el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Aquello que muchas veces dicen, no, mira, el paraíso, cuando Dios habla del paraíso es de otro lugar. Bueno, acá Pablo está mostrando en el libro de Corintios que en el tercer cielo está el paraíso, donde está Dios, donde Dios le mostró a Pablo cosas, ¿verdad? Revelaciones para que Pablo escribiera para nosotros. Entonces hay evidencias bíblicas que hay tres cielos. Dios lo creó. Dios creó los tres cielos. Y como dije hoy, vimos que hizo la tierra, ¿verdad? Una tierra, para que el hombre habitara. Entonces, eso es lo que dice nuestro texto. Hizo la tierra. El hombre de Dios lo creó para que viviera en este mundo. Hizo el mundo, hizo la tierra, ¿verdad? Le puso la vegetación, le puso todo, las aves, los peces, los animales, la vegetación, para que todo estuviera todo pronto. Pone al hombre, ¿verdad? ¿Pone al hombre para qué? Para que se haga cargo. ¿Qué ha hecho el hombre? Destruir. Después que pecó, se ha dedicado a destruir. El hombre falló. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Por culpa del pecado el hombre falló a la orden de Dios. No ha cuidado, sino que nos estamos autodestruyendo entre nosotros y nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces también, por lo que consumimos, por lo que hacemos, por los vicios que tiene la gente, bueno, también se está autodestruyendo. ¿Y eso qué es? Muestra del pecado, ¿verdad? Entonces el hombre no ha cumplido con el mandato de Dios. Dios le hizo todo al hombre. ¿Se dan cuenta de la bondad de nuestro Dios? Los animales, la vegetación, todo le hizo Dios. Mire lo que dice Génesis 2.5. Génesis capítulo 2, versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, ¿qué está mostrando este versículo? Bueno, que no había nada, Dios hizo todo.
Dios por medio de Moisés aclara que Dios creó las plantas. Después cayeron las semillas de esas mismas plantas y se fueron reproduciendo, ¿verdad? No había hecho llover, no había lluvia. Y nadie estaba trabajando en la tierra. Dios de la nada comienza a crear de acuerdo a su creatividad y sabiduría. De acuerdo a su creatividad y sabiduría. ¿Por qué nosotros somos creativos? Porque somos hechos a la imagen de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué el hombre lamentablemente ha perdido sabiduría porque se ha alejado de Dios? Pero el hombre, aquel que cree en Cristo y Dios le da de su espíritu y nos da de su sabiduría, ¿por qué? Bueno, porque somos un ser pensante, porque somos seres que podemos pensar y podemos hacer cosas y podemos crear cosas. Bueno, todo eso ¿por qué? Porque viene de Dios. Somos seres creados por Dios. La Biblia presenta a Dios como el creador supremo, el artista original, cuya creatividad se refleja en la inmensidad del universo. Cuya creatividad se refleja en la inmensidad del universo. El hombre no sabe cuántas galaxias, cuántos planetas hay, no sabemos, Dios sí lo sabe. Dios sabe hasta cuántas estrellas hay. Dios sabe todo. Nosotros somos los que tenemos una mente limitada. Dios no. Dios es ilimitado. Nosotros somos limitados. Entonces tenemos que, como dije hoy, conocer a ese Dios. Y ese es el deseo y es también la inquietud del cristiano, ¿verdad? Poder estudiar un poquito más, un poquito más, un poquito más, para conocer a ese Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios es todopoderoso, es soberano, es sumamente inteligente. Y yo cuando me acerco a Dios, mi inteligencia va a crecer, porque estoy al lado del inteligente, ¿se dan cuenta? Por eso el cristiano debe desear estudiar la palabra, porque quiere estar, ser semejante a Cristo, a su Hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos versículos donde vemos que Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo fundamental establece a Dios como el iniciador. Dios es el iniciador y creador de todo lo que todo existe, ¿verdad? Dios comienza a crear. Después el hombre se ha dedicado a crear cosas también. No todo lo que el hombre crea es malo. El hombre ha creado muchas cosas, ¿verdad? Medicina, no sé, vehículos para trasladarnos. Bueno, el hombre ha hecho muchas cosas buenas también, ¿verdad? ¿Pero de dónde sale esa creación, esa creatividad? Bueno, sale de Dios, porque Dios nos dio aliento de vida. Salmo 19, perdón, Génesis 1.21, después vamos a algo. Génesis 1.27, Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Indica que la creatividad humana es un reflejo de la naturaleza divina. La creatividad, o sea, como Dios nos creó, es un reflejo de la naturaleza divina. Ahora sí, vamos al Salmo 19.1. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bueno, acá resalta este versículo. Resalta la belleza y el diseño completo de la creación como un reflejo de su arte. Dios como artista, ¿verdad? Mostrando su arte. Bueno, ¿cuál es su arte? Bueno, nosotros miramos hacia el cielo y vemos el arte de Dios. Los cielos, ¿verdad? Las nubes, los animales que viven en la tierra, el agua, todos los peces que viven en el mar. ¿Qué vemos ahí? La creatividad de Dios, ¿verdad? Éxodo 35, 31 al 32, Éxodo 35, versículo 31 al 32, y dice así: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte para proyectar diseños. Bueno, muestra que Dios es la fuente de habilidad creativa y diseño artístico. Bueno, iban a hacer el tabernáculo. ¿Qué hace Dios? Toma dos, que eso lo vamos a ver después, toma dos personas y le da sabiduría. Más sabiduría que los otros. ¿Para qué? Para que pudieran hacer lo que Dios quería, que me había mandado y quería que el tabernáculo fuera hecho. El tabernáculo fue hecho al diseño de Dios. Y no era cualquiera que lo podía hacer.
Había cosas que Dios había pedido que no cualquier hombre no podía hacer. Entonces Dios capacita a dos personas para que esas dos personas, dos levitas creo que eran, pudieran estar haciendo lo que Dios, eran artesanos, y que Dios lo que le mandaba, porque había que hacer muchas cosas en madera, en oro, bueno, y en fin, muchas cosas, y bueno, se necesitaba hombres con sabiduría, una sabiduría sobrenatural. ¿Quién se la dio? Dios. Y a lo largo de la historia han habido hombres en ciencia que se han destacado hasta ahora, ¿verdad? Que saben muchas cosas, que nos han enseñado muchas cosas, que descubrieron muchas cosas. Bueno, ¿quién le dio esa sabiduría? Dios. Es uno de los autores bíblicos, Salomón. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? Dios, ¿verdad? Y se destacó, pero se destacó porque Dios le dio sabiduría. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, el término hechura suya proviene del griego poima, sugiriendo que somos la obra de arte o la poesía de Dios. Nosotros somos la poesía de Dios, el arte de Dios. Ver a un ser humano, ver el cuerpo humano, cómo funciona, cómo el cuerpo humano también mismo se cuida, todos los anticuerpos que tenemos, cómo se defienden contra aquellas bacterias que entran, las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo, las bacterias nuevas, buenas, que entran bacterias dañinas a este cuerpo, y dentro de nuestro cuerpo hay una lucha de bacterias y bueno, las defensas que tenemos, todo eso, ¿quién lo hizo? Dios. Y cada vez que examinamos más el cuerpo humano y vamos conociendo más nuestro cuerpo internamente, nos estamos dando cuenta que Dios es sumamente inteligente para que este cuerpo marche y viva, y el corazón funcione, la sangre vaya donde tiene que ir. Todo esto es para darle gloria a Dios. Romanos 11:36. Porque de Él, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Bueno, subraya que toda la capacidad creativa proviene de Dios y es para su gloria. Es lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Toda la creación es ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Entonces la creatividad humana como un regalo. La Biblia también menciona que Dios dota a personas, como dije, sabiduría, le da creatividad específica, como hablando de las dos personas que estamos, Bezalel es una de las personas que Dios le dio sabiduría, y Ahoilab en la construcción del tabernáculo, Ahoilab en la construcción del tabernáculo, llevándolo y dándole sabiduría, capacidad para ser esos artistas, para poder hacer todo lo que Dios le había mandado hacer, ¿verdad? Pero todo esto es Dios, ¿verdad? Obrando, siempre Dios. ¿Y quién termina glorificado? No es para glorificar al hombre, sino era para glorificar a Dios. Lo único que el hombre muchas veces es dotado por sabiduría, y en vez de glorificar a Dios, se glorifica a sí mismo. ¿Tá? Se hace el Dios él mismo se hace un Dios y se alaba y busca la gloria de los hombres. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que es un fruto de la carne. La vanagloria de la vida es un fruto de la carne, donde nuestra carne le encanta gloriarse. Nos encanta gloriarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el Espíritu Santo que nos dice, ojo lo que estás haciendo, ojo lo que estás pensando, y ahí, ¿verdad? Nos hace recordar la palabra y ahí nos humillamos. Seguimos. Génesis 2:6. Génesis capítulo 2, versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bueno, estaba hablando de la vegetación. ¿Te acuerdas del versículo 5? Hablaba de la vegetación, toda la planta del campo. Bueno, Dios hizo todo en la tierra y no había hombre que labrase. Eso es lo que dice el versículo 5. Y lo que está mostrando en el versículo 6, que Dios provocaba un vapor en la tierra, el cual regaba toda la faz de la tierra. Después de crear la vegetación, Dios la regaba con su vapor. Dios estaba cuidando el huerto. Estaba todo perfecto, todo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando el huerto. Después Dios crea la lluvia, y la lluvia Dios la usó, ¿verdad? Para usar para su juicio.
¿verdad? Juicio de las naciones, cuando vino el diluvio. Y después, bueno, también Dios la continúa usando muchas veces para juicios. ¿Ah? Muchas ciudades, países, muchas veces son inundados. ¿Qué es eso? El juicio de Dios, ¿verdad? ¿Quién manda a llover? La Biblia dice que es Dios. ¿Quién manda los vientos huracanados? Dios. ¿Para qué Dios lo usa? Para juicio. Para juicio y para arrepentimiento y perdón de pecado, porque cuando están en un momento de peligro, ahí es donde la gente más, ¿verdad?, se humilla y se acuerda de Dios. Porque cuando estamos bien, nunca nos acordamos de Dios. Cuando no va mal, nos acordamos de Dios. Y ahora Dios vuelve a repetir cómo hizo al hombre. Para que no quede dudas, cuando alguien tiene dudas, bueno, Moisés lo repite en Génesis 2, 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, lo repite otra vez. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Todo lo hizo Dios. ¿Tá? Dios hizo un muñeco de barro y le dio aliento de vida. Así de fácil para Dios, pero muy difícil para comprender nosotros. Por eso el hombre no acepta esto, ¿verdad? El hombre sin Dios no acepta esto. El hombre que cree en Dios y que ha nacido de nuevo, como vive por fe, la Biblia lo dice, nosotros que decimos, sí, amén. Dios lo hizo así, ¿verdad? Y así, de esa manera, tenemos que contarle a nuestros hijos y a los gentiles, o sea, las personas que preguntan, y lo mismo los judíos. Tenían que cada gentil que le preguntara, ¿cómo Dios nos hizo según lo que vos crees? Y ahí el judío tenía que decirle, mira, Génesis dice que Dios creó del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Y así, tan sencillo. Para Dios es tan sencillo, pero para nosotros es tan difícil entender. Pero para Dios no, porque para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Para nosotros muchas cosas, nosotros como no la podemos hacer, nos parece imposible, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible. Entonces no es que hubo evolución, no hizo un bebé y lo dejó tirado ahí en el huerto para que lo criaran unos monos. El hombre no salió del mono tampoco, sino que Dios hizo a un hombre, Adán, un hombre. Y le dio aliento de vida, el espíritu para que fuera un ser viviente. Le dio espíritu para que fuera un ser viviente. Génesis 6, 17. Génesis 6, 17 menciona la destrucción de toda carne que tiene en sí aliento de vida. Aliento de vida. Cuando una persona muere, pierde el aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? El espíritu. Lo que Dios sopló. Y eso va a la presencia de Dios. Job 33, versículo 4. Job 33, versículo 4. El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Job ya lo sabía. Job ya lo sabía. Antes que se escribiera Moisés, Génesis, ya Job existía, ¿verdad? Y ya Job sabía que Dios había hecho al hombre. Y él dijo, Dios me hizo así. Me hizo y él sopló aliento de vida. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12:7. Indica el momento de la muerte cuando el polvo vuelve a la tierra y el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios. Ahí lo explica Eclesiastés 12:7. En Juan, capítulo 20, versículo 22, Juan 20, 22, muestra a Jesús soplando sobre sus discípulos, impartiendo nueva vida, relacionado con el acto creador original. Entonces siempre está relacionado, se dan cuenta, el Nuevo Testamento está relacionado siempre con el Génesis, siempre. Estos textos resaltan que la existencia humana depende directamente de ¿quién? Del soplo divino, del aliento de vida. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 46 al 49. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Unos domingos anteriores. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales.
Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Los cristianos traemos las dos imágenes, la imagen del Adán y la imagen de Cristo. ¿Por qué la imagen de Adán? Bueno, porque estamos en este cuerpo, ¿verdad? El primer hombre. Y la imagen de Cristo, ¿por qué? Porque vive dentro de nosotros. Cristo, su espíritu vive dentro de nosotros. Nosotros tenemos que parecernos, este cuerpo es un cuerpo carnal, pero lo estamos domando por medio del espíritu para que se parezca a Cristo, ¿verdad? Versículo 50. Dice, pero esto digo, del mismo capítulo, 15:50 de Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero los hijos de Dios no debemos estar ocupados, en primer lugar, en la carne. ¿Por qué? Porque la carne no hereda el reino de Dios, y ni sus deseos. Los deseos del primer Adán no entra al cielo. El primer Adán no entra al cielo. Esta carne no puede entrar al cielo. Este cuerpo tiene que quedar en la tierra. Por eso debemos estar pendientes de qué. ¿En qué tenemos que estar pendientes? ¿En qué deseos? Como siempre hablamos, que es una lucha de deseos, es una guerra de deseos. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu. El cristiano debe estar pendiente en qué? En los deseos del espíritu. Pero lamentablemente muchas veces caemos, ¿verdad? Y estamos muchas veces más pendientes de la carne que del espíritu. Y ahí es donde fallamos, le fallamos a Dios, y porque pecamos contra Dios, porque estamos pendientes más de la carne que del espíritu, de lo que Dios nos manda. Versículo 58 de 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, si yo estoy ocupado en las cosas espirituales, no en la carne, no en el Adán, sino en Cristo, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar firmes, voy a estar siendo constante y creciendo en la obra del Señor siempre. No es que ya lo conseguimos, como dijo Pablo, no es que ya llegué, sino que prosigo la meta. Y esa es la característica de un creyente. Debe continuar a la meta. ¿Cómo continúo? Esforzándome, caminando, yendo para adelante, no sentado, quedando quieto, ya está, ya, soy cristiano, ya está. No. Tenemos una orden de Dios, hermanos. Y Pablo le habla a los corintios, y Dios nos está hablando a nosotros, hijos, estén firmes, estén constantes, creciendo las obras del Señor siempre, no un poquito. Bueno, este año crecimos un poquito, así que el año que viene paramos un poco y descansamos. No, la orden es que crecer, y no se puede parar. Hay que seguir estudiando, hay que seguir evangelizando, hay que seguir congregándose, hay que seguir exhortándonos, hay que seguir y seguir ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Génesis 8, Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, Dios está mostrando por medio de Moisés el lugar para que los judíos tuvieran una idea de dónde podría haber estado el Edén. Un lugar, este lugar, el Edén era como un oasis. Se cree hoy en día que este pasaje que dice el oriente, debemos como analizarlo, ¿verdad? Como dónde estaba Moisés. En el desierto, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida. Entonces, tenemos que ver los puntos cardinales donde estaba Moisés. Por eso Moisés pone el oriente. Y fue escrito antes de entrar a la tierra prometida, en el desierto, como dije hoy. Entonces los investigadores, que aquellos que estudian mucho más la palabra y nos han dejado sus escritos para que nosotros podamos también estudiar, nos habla que sería más o menos la dirección de la región de Babilonia, en el valle de la Mesopotamia. Más o menos por ahí sería según donde estaba Moisés escribiendo Génesis, ¿verdad? Pues acuérdense que no es que del oriente nuestro. Decía allá el oriente. No, hay que mirar dónde Moisés estaba escribiendo para que él puso el oriente, pero ¿dónde estaba Moisés? Y él estaba en el desierto. Entonces hay que estar en el punto cardinal para saber más o menos la zona, ¿verdad? Pero Dios hace todo para que el hombre y todos los animales, aves, peces, tuvieran todo para vivir. Dios hace todo. Solo había que cuidarlo y continuar plantando. Estaba todo hecho, solo había que cuidarlo, como dije. ¿Y qué hace Dios? Pone un cuidador a un hombre.
Bueno, ese hombre tenía que cuidar el huerto y iba a tener una relación íntima con Dios. Iba a ser su familia. Dios actuaba como un Dios y dueño, y Adán como su siervo, su hijo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, el estado original que Dios nos da por medio de Jesucristo. Otra vez volvemos a ser los hijos de Dios gracias a Cristo, ¿verdad? Él es el dueño de nosotros porque nos compró con su sangre. Somos los siervos de Dios porque hacemos lo que Él nos manda. Debemos hacer lo que Dios nos manda. Y Él es nuestro Padre porque nos bendice. Génesis 2.9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ¿quién creó los árboles esto? Dios. Dios lo creó. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Él creó todos los árboles. Creó todos los árboles. Vemos que entre la vegetación que se podía comer estaba el árbol de la vida en el medio del huerto y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos que el hombre solo no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podía comer todos los árboles del planeta Tierra que quería, menos este árbol, ¿verdad? Esa fue la orden específica. Lo único que el hombre no podía hacer era eso, el hombre y la mujer, ¿verdad? Después que el hombre y la mujer fueron echados del huerto por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, fracasó en un mandamiento que Dios le había dado, que no tocaran, podían comer todo lo que hicieran, menos eso, el hombre que fue, ¡pum!, a comer lo que Dios dijo que no. Y así somos, ¿verdad? El primer Adán, por eso nuestra carne es así, es obediente. Después que el hombre y la mujer fueron echados del huerto de parte de Dios, el árbol de la vida aparece en el Apocalipsis. El árbol de la vida, ¿se acuerdan que Dios puso en el huerto un ángel para cuidar el árbol de la vida? Bueno, aparece en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 7, que Juan está escribiendo Apocalipsis y lo está escribiendo para las iglesias. Una de ellas es Efesios, de la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, Apocalipsis 2.7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el paraíso? ¿Se acuerdan? En el cielo. En el cielo. Ahí está el árbol de la vida. Bueno, Dios le está hablando a la iglesia de Éfesos y hoy a nosotros, los hijos de Dios, que vamos a ser los vencedores. ¿Por qué somos los vencedores? Porque Cristo venció, ¿verdad? Y obviamente como Dios está con nosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar para parecernos a la imagen de su Hijo. Entonces, el árbol de la vida está en el paraíso de Dios y está reservado para nosotros los creyentes. ¿Ah? Para nosotros los creyentes, porque Él dice, Apocalipsis 2.7, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Génesis 3, versículos 22 al 24, vemos el acceso restringido tras la caída. Dios sella el acceso del árbol para que el hombre no coma y viva para siempre en pecado, colocando querubines. ¿Tá? El hombre cayó en pecado, Dios lo echa y pone querubines para que cuide del árbol de la sabiduría. Entonces vemos en Proverbios 3.18, sabiduría, también nos explica la sabiduría. Proverbios 3.18 dice, ella, la sabiduría, es el árbol de vida a lo que de ella echan manos, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 13.12, el deseo cumplido, la esperanza se prolonga y es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Bueno, los deseos cumplidos son como árbol de vida, ¿verdad? Para el ser humano. La sabiduría es como un árbol de vida para el ser humano. La sabiduría de Dios, ¿verdad? Proverbios 15.4. La lengua sabia, la lengua apacible es árbol de vida. La compara con árbol de vida. ¿Por qué? Porque la lengua apacible está hablando las cosas espirituales, las cosas verdaderas.
palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Pero ¿quién lo hace eso? Cristo en nosotros. Y Apocalipsis 22:2 nos habla de la restauración final. ¿Está? En medio de las calles de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones. Bueno, este pasaje nos muestra, ¿verdad?, cómo es un reflejo, ¿verdad?, de lo que pasó en el huerto, lo que va a pasar en la gran ciudad de Dios. Muestra una evolución del árbol desde un lugar físico del Edén hasta un símbolo de la vida eterna restaurada en Cristo. Un símbolo de la vida eterna restaurada en Cristo. Ahora debemos preguntar nosotros como hijos de Dios, si estamos haciendo estas cosas, hablando estas cosas, estamos dando palabras de vida eterna, hablando del Dios creador, si estamos enseñando a alguien, porque ese es nuestro deber. Y qué preciosa la palabra. Sí, es preciosa, pero más preciosa cuando sale de la boca del Hijo de Dios, para que el mundo conozca al Dios creador, ¿verdad?, al único Dios verdadero. Y bueno, aquellos que no han creído en Cristo, bueno, hoy es día de arrepentirte y creer en el Evangelio, en ese Dios creador que vino también a morir por ti, dar su vida por ti. ¿Por qué? Porque eres un pecador y yo también era un pecador, soy un pecador, y gracias a que Cristo murió por mí, un día Dios me salvó, me arrepentí de mi pecado y creí en el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creyendo, y está al lado de Dios, creyendo en eso, en esa obra, la promesa de Dios es que te salva. Es gratis, y bueno, y hasta hoy, no sé qué va a pasar mañana, pero hasta hoy Dios está dando la oportunidad a las personas de que se arrepientan. Hoy es día de salvación. Bueno, qué lindo juntos poder estar conociendo a este Dios creador, ¿verdad? Este Dios, no solamente que acá en Génesis está creando, pero este mismo Dios creador, acuérdense que vino a morir en una cruz. Porque la Biblia lo muestra así. Cristo creó todas las cosas para Él, ¿verdad? Y vino a morir por los escogidos de Dios. Y bueno, ese gran Dios te amó, me amó, es un Dios de amor, pero un día va a ser tu juez, no te va a juzgar por todo lo que has visto, la creación, y por todo lo que has escuchado de la palabra y lo has rechazado. Así que hoy sea ese día donde tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos, Padre amado. Gracias por enseñarnos, Dios, el inicio. Gracias por recalcarnos, Señor amado, por Moisés escribir por segunda vez, Señor, hacer un resumen del capítulo 1. Padre, ayúdanos, oh Dios, a recordar esto y enseñarlo a otros, para que poder ser esos embajadores del Evangelio, embajadores de tu palabra, y que podamos estar enseñando a otros tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias por crear todo, Dios, para nuestro beneficio, y que podamos estar agradecidos, Dios. Dios, te da siempre gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y estar orando por nosotros. Gracias por siempre compartir los mensajes. Nuestro hermano Osea siempre está compartiendo los mensajes. Y gracias y saludo a la iglesia también de Pando. Bueno, y a aquellos hermanos que están conectados también. Gracias por estar ahí. Muchas bendiciones. Que pasen lindo.